Hola, hoy les voy a hablar sobre el nacimiento del derecho en Roma. Antes de que existieran las nociones claras de derecho objetivo y derecho subjetivo en Roma, la justicia era mucho más primitiva y tribal. En los primeros tiempos de Roma no había un sistema formal de leyes escritas como las conocemos hoy. Las leyes mores o leyes consuetudinarias dictaban la conducta de los romanos y eran más bien normas orales basadas en la tradición. Cada quien debía defender sus propios derechos, lo que a menudo resultaba en justicia privada. La vindicatio era la forma en que los romanos defendían sus derechos, usando la fuerza o la intervención de la sociedad para hacerse justicia por sí mismos. La primera gran codificación de leyes romanas, las 12 tablas, fue el primer intento serio de formalizar las normas, pero aún no existía un concepto claro de lo que hoy entendemos como derecho objetivo o subjetivo. Fue con el paso del tiempo y con la intervención de los magistrados y los jurisprudentes que las nociones de derecho fueron mucho más estructuradas y nacieron los conceptos que hoy analizaremos. Con el tiempo, los romanos lograron organizar su sistema jurídico y diferenciaron dos conceptos claves, el derecho objetivo y el derecho subjetivo. El derecho objetivo es el conjunto de normas que regulan la convivencia social. Es el ordenamiento jurídico que establece cómo deben comportarse los individuos dentro de la sociedad. Este derecho tiene su origen en el Estado y se distingue por la coactividad, es decir, las normas pueden ser impuestas por la fuerza pública. Es un derecho bilateral porque enfrenta a un sujeto con otro, estableciendo una relación entre ambos llamada relación jurídica. Por otro lado, el derecho subjetivo es la facultad o el poder que tiene el individuo de exigir un comportamiento determinado de otro sujeto. En otras palabras, es el poder que el derecho otorga a un individuo para actuar, reclamar o defender algo frente a otro. En latín, esto se expresa como el ius es facultas agendi, lo que significa que el derecho es la facultad de actuar, de exigir una acción. Ahora hablemos de la clasificación de los derechos subjetivos. En Roma se clasificaban en absolutos y relativos. El derecho absoluto son aquellos que el titular puede hacer valer frente a todos. Un ejemplo típico de un derecho absoluto es el derecho real de propiedad. Por ejemplo, si tú eres dueño de una casa, tienes el derecho de disponer de ella como desees y todo el mundo debe respetar ese derecho. Es un derecho erga omnes, es decir, frente a todo. Están los derechos relativos, que son aquellos que solo pueden ser ejercidos frente a una o más personas determinadas. Un ejemplo de esto son los derechos personales o las obligaciones. Si alguien te debe dinero, tu derecho a cobrarle es relativo, porque solo puedes exigirlo a esa persona y no a cualquiera. Ahora bien, ¿quién realiza el ejercicio del derecho? En Roma, el poder de derecho no era solo para tenerlo, sino para ejercerlo. El titular de derecho es el primer llamado a defenderlo y hacerlo valer. El derecho subjetivo no se ejercía por sí mismo, el individuo debía tomar acción. El sistema romano no solo reconocía los derechos de los ciudadanos, sino que también se preocupaba por cómo defenderlos. Es aquí donde entran en juego las acciones o los mecanismos de defensa. Los romanos podían actuar para proteger sus derechos a través de procedimientos legales y acciones procesales ante los magistrados. La defensa de los derechos en Roma estaba regulada por dos grandes ámbitos, el ámbito familiar y el ámbito interfamiliar. En el ámbito familiar, cuando habían conflictos dentro de la familia, se sometían al juicio del pater familia o cabeza de familia, quien tenía la última palabra. En algunos casos, la iurgia o disputa podía ser resuelta por el pater familia. En el ámbito interfamiliar, cuando las disputas ocurrían entre personas ajenas a la familia, surgían los litigios. En este contexto, las disputas legales se resolvían en los tribunales romanos, donde se regulaba el ejercicio de los derechos según la ley romana. En Roma, el concepto de acción o actio en latín era central para la defensa de los derechos. No existía un sistema de derechos subjetivos tal como lo entendemos hoy, sino que el derecho romano era un sistema de acciones. Cada derecho tenía su propia acción procesal y si alguien quería defender su derecho debía interponer la acción correspondiente ante los magistrados. Todas estas acciones podían ser de diferentes tipos y algunas se clasificaban de la siguiente manera.
tenemos las acciones civiles y honorarias, que eran las que provenían directamente del derecho romano clásico y eran imprescriptibles, creadas por los magistrados para resolver situaciones no contempladas por las leyes civiles. Tenemos las acciones reales y personales, que eran aquellas que se ejercían para proteger un derecho real, como la propiedad. Las acciones personales se usaban para proteger derechos de obligaciones entre dos partes, como el cobro de una deuda. Hablemos ahora de algo fundamental para entender cómo la antigua Roma resolvía sus disputas legales. Imagina por un momento que eres un romano del pasado. Si tuvieras un conflicto con otro ciudadano sobre un derecho privado, ¿cómo crees que se solucionaría? Bueno, la respuesta está en el procedimiento civil romano, que se desarrolló en 3 etapas muy marcadas, pero que también coexistieron en distintas formas hasta consolidarse. Las 3 etapas del procedimiento civil romano fueron las acciones de ley, el procedimiento formulario y el procedimiento extraordinario. Este último hizo que los juicios fueran mucho más rápidos, pero también mucho más controlados por el magistrado, quien tenía la última palabra. Esto vino con el cambio de la cognitio extraordinaria, un sistema de un solo juez que ya no necesitaba seguir el antiguo proceso dividido en 2 fases. La fase del procedimiento, importante para entender mejor cómo funcionaba, imagina 2 grandes etapas del proceso. La fase in iure, que es la fase inicial. La primera fase era cuando las partes iban a ver al magistrado, generalmente el pretor. Él era como el árbitro que decía si el caso debía ir adelante o no. Básicamente, esta fase se trataba de crear el marco para que el juicio pudiera comenzar, y todo se cerraba con una liti contestatio. La fase in iudicio, la fase judicial, aquí es donde se producían las pruebas y el juez o el iudes decidía sobre el caso. Los jueces eran en su mayoría personas privadas, no funcionarios del gobierno. Esto hacía que el proceso fuera un tanto impredecible, porque el juez podía decidir de manera más libre, pero también más imparcial. Si hablamos de las personas claves del proceso, tenemos a los magistrados y los jueces. Los magistrados eran los encargados de iniciar el juicio. Durante la República, el pretor era quien tenía la principal responsabilidad. Era como el juez principal de la época. Además, había otros magistrados, como los ediles o los gobernadores provinciales, que también intervenían en ciertos casos. Los jueces, por otro lado, eran figuras cruciales para decidir el caso en sí. En los tribunales permanentes, como los de Sembiri o los Centumbiri, se trataban temas de familia o sucesiones, y había jueces no permanentes como el iudes y el arbiter, que resolvían los casos de manera más ocasional. Ahora, ¿quiénes participaban en el proceso? Claro, las partes principales, el actor, el demandante, y el reus, el demandado. Ambos tenían que ser ciudadanos libres y con plena capacidad para actuar legalmente. Si no podían hacerlo por alguna incapacidad, necesitaban un tutor o curador. Además, el derecho romano permitía que en ciertos casos otras personas representaran a las partes en el juicio. Tenían 2 tipos de representantes: el cognitor, un representante especial designado para un juicio, y el procurator, un mandatario que podía representar en varios casos. Y no podemos olvidar a los auxiliares del juicio. ¿Sabías que en Roma los oradores jugaban un papel crucial? Eran como los abogados de la época, pero con un enfoque en la elocuencia. Los advocati también comenzaban a surgir, que eran personas con conocimientos jurídicos que asesoraban a las partes, pero sin intervenir directamente en los juicios. Aunque no eran exactamente abogados como los conocemos hoy, su papel se hizo tan importante que en el Imperio Romano se les reconoció como profesionales altamente especializados. ¿Cómo era el procedimiento de las acciones en el derecho romano? Imagina un sistema legal tan formal que cada palabra y cada gesto contaban. No era cuestión de solo presentar pruebas, sino de seguir un conjunto de rituales meticulosamente establecidos, con una dosis de drama romana incluida. Así funcionaban las acciones legales en la antigua Roma, todo un proceso lleno de solemnidad y formalidad. ¿Te imaginas tener que seguir un procedimiento tan estricto para que tu caso fuera válido? Bueno, en Roma, si no lo hacías, podías perderlo sin siquiera empezar. ¿Cómo era el procedimiento?
Las acciones legales en Roma no eran algo sencillo, había dos fases y cada una tenía su propio conjunto de reglas. Si bien hoy pensamos en un juicio que simplemente se lleva a cabo, en Roma todo era un ritual. Existía la fase in iure, aquí comenzaba todo. El magistrado, un pretor por lo general, no tenía mucho poder para decidir el caso, pero sí jugaba un papel crucial. Era el encargado de tratar de que las partes llegaran a un acuerdo. Su rol era básicamente el de un mediador profesional. Si no lograba ponerse de acuerdo, el caso seguía adelante, pero si lo hacían, se consideraba un pacto. Está la fase in iudicio, aquí es donde el juicio realmente arrancaba. Después de la fase del magistrado, el caso pasaba a un juez privado quien decidiría el resultado. La clave era que el magistrado no podía elegir al juez, le tocaba confiar en el azar. Solo los ciudadanos romanos podían disfrutar o sufrir este tipo de proceso legal y solo dentro de los límites de Roma. Además, si pensabas que podías enviar a un abogado para representarte, te equivocas. En Roma no existía la representación, todo era personal, directo y en el acto. En la in jus vocatio es donde todo comenzaba. El demandante o actor llamaba a su adversario ante el magistrado y si no se presentaba podía recurrir a la fuerza, literal. Y era como un te llamo a juicio. Si el demandado no se presentaba, el actor podía llamar testigo o incluso obligarlo a venir como una especie de cita obligatoria. Una vez que ambas partes estaban presentes, cada uno debía exponer su caso, pero aquí venía lo interesante. El proceso estaba lleno de rituales. No era solo hablar sobre los hechos, sino seguir un guión preciso. Si el magistrado veía que no había acuerdo, entonces el caso pasaba al juez. Y la designación del mismo era como un sorteo. El magistrado no podía elegir al juez y las partes eran las que debían hacerlo. Después de esto, las partes se presentaban ante el juez y comenzaba la verdadera acción del juicio. En Roma, no todos los casos eran iguales. Había 5 tipos de legis actio. Algunas eran para problemas de cosas como disputas sobre propiedad y otras para problemas personales. Vamos a ver algunas de las más interesantes. Tenemos la legis actio per sacramentum, que esta es la apuesta romana. Ambas partes depositaban una cantidad de dinero y el que perdiera se quedaba sin su dinero. Esto se aplicaba a disputas sobre cosas o personas y la decisión dependía de la resolución del caso. Tenemos la legis actio per iudicis postulationem. En este tipo de acción, el actor pedía al magistrado que designara un juez para resolver la disputa. Es como si en lugar de hacerlo todo el trabajo, el magistrado simplemente dijera, yo no decido, pero este juez lo hará por ti. Tenemos la legis actio per conditionem. Este tipo de acción era más sencilla porque no había necesidad de exponer demasiadas pruebas. El actor solo tenía que solicitar la comparecencia del demandado para elegir un juez, así de fácil. La fase in iure terminaba con el famoso litigo testatio, una especie de contrato donde ambas partes se comprometían a seguir el proceso. Esto era la base del juicio. Si el actor o el demandado no cumplían, se les pedía o se les podía sentenciar de una manera bastante severa. Está la manus inectionem, esta era la acción de capturar al deudor. Si no cumplías con lo que debías, podías terminar preso. Era como la versión romana de una pena corporal que hoy consideraríamos pues completamente fuera de lugar, ni hablar de las amenazas de venta como esclavo. Pero afortunadamente en algún momento la ley Les Poetelia Papiria puso un freno a esta brutalidad. Pignori capionem. Esto era lo más cercano a un embargo de la antigüedad. El acreedor podía tomar algo del deudor como garantía hasta que el pago fuera realizado. Como conclusión, el sistema legal romano era como un espectáculo legal lleno de formalidades y rituales que hoy nos parecen imposibles de imaginar. A pesar de ser rígido y a veces brutal, fue la base sobre la cual se construyeron muchos de los principios legales que seguimos hoy en día. Desde la primera llamada al tribunal hasta la ejecución de la sentencia, el proceso romano nos muestra cómo la justicia de la antigua Roma, en su esfuerzo por ser formal y meticulosa, influenció el mundo moderno. Hablemos del procedimiento formulario.
Imagínense que están en Roma hace más de 2000 años. Hay comerciantes, ciudadanos y extranjeros interactuando todos los días, como en cualquier sociedad. Surgen conflictos, pero el sistema judicial de la época es demasiado rígido y necesita cambiar. Es aquí donde aparece el procedimiento formulario, un método innovador que permitió mayor flexibilidad en los juicios. El procedimiento formulario surgió en el siglo II a.C. para reemplazar al antiguo sistema de acciones de la ley, que era muy formalista. Por ejemplo, si alguien quería demandar a otra persona, tenía que usar palabras exactas y seguir un ritual estricto. Un simple error en la forma de hablar podía hacer que perdiera el caso. Para evitar estas injusticias, la Lex Aeputia introdujo el procedimiento formulario, que luego fue perfeccionado en la época de Augusto con las leyes Juliae. El procedimiento formulario tenía dos grandes etapas: la fase in iure, ante el pretor. Las partes iban ante el pretor, que era como el juez administrativo. El pretor escuchaba ambas partes y redactaba una fórmula que servía como una guía para el juicio. Estaba la fase apud iudicem, ante el juez privado o iudes. El caso pasaba a un juez, que era un ciudadano particular con autoridad para decidir el conflicto. Se presentaban las pruebas y al final el juez emitía su decisión. ¿Cómo era la estructura de la fórmula? Cada fórmula tenía partes esenciales. Estaba la demonstratio, una breve explicación de los hechos; el intentio, lo que pide el demandante; el condemnatio, la instrucción al juez de condenar o absolver; la audicatio, es opcional, usada en división de bienes; y la exectio, también opcional, que trata de las alegaciones del demandado para defenderse. Los tipos de fórmulas. Dependiendo del caso, el pretor podía usar diferentes fórmulas. Tenemos la fórmula in ius concepta, basada en normas del derecho civil, y la fórmula in factum concepta, basada en hechos específicos. Si comparamos este tipo de procedimiento con la actualidad, vemos hoy en día que cuando un abogado presenta una demanda, debe estructurar bien sus argumentos. Si presenta pruebas insuficientes o no usa el procedimiento correcto, el caso puede ser rechazado. Algo parecido pasaba con las fórmulas en Roma. El procedimiento formulario permitió que los juicios fueran mucho más flexibles y accesibles. Sin embargo, con expansión del imperio, el Estado empezó a controlar más el proceso judicial. Así nació el procedimiento extraordinario, donde el juez ya no era un ciudadano privado, sino un funcionario estatal que dirigía todo el juicio. Este nuevo sistema eliminó el procedimiento formulario, pero tomó muchas de sus ideas para mejorar la justicia, y eso lo vamos a explicar en la próxima diapositiva. Hablemos de los procedimientos especiales en el derecho romano. El derecho romano, como todo sistema legal, debía enfrentar situaciones especiales que no podían resolverse con los procedimientos ordinarios. Para ello, existían procedimientos especiales que se aplicaban en casos como la ausencia involuntaria, la rebeldía en juicio, los acuerdos arbitrales y la intervención de la Iglesia en conflictos legales. Hoy exploraremos 4 de ellos: el procedimiento en latinancia o ausencia, el procedimiento en contumacia o rebeldía, el procedimiento arbitral y la episcopalis audientia. Cada uno respondía a una necesidad particular y ayudaba a garantizar que la justicia se aplicara correctamente. El procedimiento en latinancia o ausencia habla sobre que en la antigua Roma las personas podían estar ausentes por muchas razones. Podían ser enviadas a misiones militares, participar en asuntos públicos o incluso ser capturadas en guerra. Durante su ausencia podía ocurrir que alguien usucapiera, es decir, se apropiara legalmente de sus bienes. Para estos casos, el pretor Publicius creó un edicto que permitía al ausente recuperar sus bienes cuando regresaba. La herramienta jurídica para hacerlo era la utilis rei vindicatio, una acción basada en una ficción legal. Se consideraba que la usucapión nunca había ocurrido, aunque en la realidad sí hubiese sucedido. Segundo, el procedimiento en contumacia o rebeldía. En todo juicio es fundamental que ambas partes comparezcan, es decir, que asistan y presenten sus argumentos. Sin embargo, en Roma existían casos en los que una de las partes no se presentaba. A esto se le llamaba contumacia o rebeldía. ¿Qué pasaba si el demandado no asistía?
Si el demandado no comparecía en la fecha señalada, el juicio continuaba sin él. El juez examinaba las pruebas presentadas por el demandante y tomaba una decisión en su ausencia. Por lo general, si las pruebas eran suficientes, el juez fallaba en contra del demandado. Y si el demandante no se presentaba, bueno, si la persona que inició la demanda, o sea, el actor, faltaba antes de que comenzara formalmente el juicio o antes de la litis contestatio, el caso se sobreseía, es decir, se archivaba sin consecuencia. Pero si el demandante faltaba después de la litis contestatio, el juez podía decidir sin condenar o absolver al demandado. En cualquiera de los casos, quien faltaba debía pagar las costas procesales como castigo por su rebeldía. Tercero, el procedimiento arbitral. A veces, las personas no querían resolver sus disputas en tribunales formales, sino que preferían un método más rápido y flexible. Para estos casos existía el procedimiento arbitral. ¿Cómo funcionaba? En lugar de acudir a un magistrado, las partes en conflicto elegían a un árbitro, quien resolvía la disputa sin necesidad de seguir estrictamente las reglas procesales. El arbitraje se basaba en dos acuerdos. 1. Compromiso. Ambas partes prometían respetar la decisión del árbitro y si no lo hacían debían pagar una multa. 2. Receptum arbitri. El árbitro aceptaba resolver el conflicto de manera justa. Y 4. La episcopalis audientia. Con la expansión del cristianismo, muchos creyentes preferían que sus disputas fueran resueltas por la Iglesia en lugar de los tribunales estatales. Así nació la episcopalis audientia, un sistema en el que los litigantes podían acudir a un obispo para resolver sus conflictos. Reconocimiento legal. Este sistema fue oficializado por el emperador Constantino en el año 318 después de Cristo, permitiendo que los cristianos abandonaran el juicio ordinario y recurrieran a un obispo. Más tarde, en el 452 después de Cristo, el emperador Valentiniano estableció que las decisiones episcopales tendrían el mismo valor que un laudo arbitral y debían ejecutarse ante tribunales ordinarios. ¿Qué casos atendía la episcopalis audientia? Disputas patrimoniales, asuntos religiosos, casos en los que estuvieran involucrados miembros del clero. Todos estos procedimientos especiales muestran cómo el derecho romano buscó soluciones flexibles y adaptadas a diferentes situaciones. Algunos de estos principios siguen vigentes hoy en día en normas sobre usucapión, juicios en ausencia y arbitraje. ¿Qué es la protección extra iudicium de los derechos? En el derecho romano, los derechos de las personas podían ser protegidos no solo mediante un juicio formal, el iudicium, sino también a través de medios alternativos más rápidos y eficaces. Estos mecanismos, llamados protección extra iudicium, eran procedimientos especiales donde el magistrado actuaba directamente sin necesidad de que un juez interviniera en la decisión final. Esto era muy útil en casos donde esperar un juicio podía hacer que el derecho de las personas se volviera ineficaz o inútil. En otras palabras, estos mecanismos servían para evitar un pleito, prepararlo mejor, asegurar su resultado o solucionar problemas derivados del litigio. Los principales mecanismos de protección extrajudicial fueron la interdicta, órdenes del magistrado para evitar o corregir daños, el integrum restitutiones, restitución a la situación original cuando hubo fraude o abuso, las estipulaciones praetoriae, promesas obligatorias impuestas por el pretor, las misiones, imposesiones, autorización para tomar posesión de bienes en ciertos casos. La interdicta, las órdenes del magistrado para proteger derechos. Los interdictos eran órdenes que el pretor daba a una persona para que hiciera o dejara de hacer algo, protegiendo así un derecho sin necesidad de un juicio formal. Los interdictos se clasificaban en restitutorios, ordenaban devolver algo, por ejemplo, una casa ocupada ilegalmente. Exhibitorios obligaban a mostrar algo, por ejemplo, un documento o una persona bajo custodia. Y prohibitivos prohíben hacer algo que perjudique a otro, por ejemplo, cortar el agua a un vecino. Si la persona desobedecía el interdicto, se podía iniciar un juicio formal. 2.
El in integrum restitutiones, volver las cosas a su estado original. Este mecanismo permitía anular los efectos de un acto si alguien había sido engañado, forzado o perjudicado de forma injusta. Se aplicaba en casos de violencia o fraude, perjuicio a menores, afectación a acreedores. Este mecanismo garantizaba que las personas no quedaran atrapadas en situaciones injustas. 3. Las stipulationes praetoriae, promesas obligatorias impuestas por el pretor. A veces, el pretor obligaba a las partes a hacer promesas formales, las stipulationes, para garantizar que cumplirían con ciertas obligaciones. Se usaba en 3 casos principales. 1. Garantizar el cumplimiento de una sentencia. Ejemplo, prometer que se pagaría si se pierde el juicio. 2. Proteger situaciones sin una acción legal específica. Ejemplo, un propietario que garantiza que su edificio no dañará al vecino. 3. Asegurar la presencia en juicio. Ejemplo, prometer comparecer ante el tribunal. Si alguien incumplía la estipulación, se podía iniciar un proceso judicial para hacerla valer. 4. Las misiones y posesiones. Posesión temporal de bienes por orden del pretor. Este mecanismo permitía que una persona tomara posesión de los bienes de otra en ciertas circunstancias especiales. Se aplicaba en casos como deudores que actuaban con fraude para que sus bienes fueran tomados y usados para pagar sus deudas. Personas que no se defendían en juicio para que sus bienes garantizaran el cumplimiento de la sentencia. 3. Herencia sin dueño, para evitar que los bienes quedaran abandonados o fueran usurpados. Dependiendo del caso, la misio podía aplicarse a todos los bienes, misio in bona, o solo a algunos, la misio in rem. La protección extradición en el derecho romano fue una solución eficiente para garantizar justicia sin necesidad de un juicio formal. Gracias a esta herramienta, los romanos pudieron garantizar derechos sin depender únicamente de largos y complicados juicios. El procedimiento cognitorio fue una evolución del sistema judicial romano que reemplazó progresivamente a los procedimientos anteriores, como el de las acciones de la ley y el formulario. A diferencia de estos, en el procedimiento cognitorio, la figura del juez privado desaparece y el Estado asume un papel mucho más activo en la administración de justicia. Este sistema fue introducido durante el gobierno del emperador Augusto y terminó de consolidarse en la época de Justiniano. En el año 342, el emperador Constancio suprimió oficialmente el procedimiento formulario, dejando al cognitorio como el sistema judicial principal en el imperio. Las características del procedimiento cognitorio son: 1. Intervención del Estado. En los sistemas anteriores, el juicio se dividía en 2 fases, una ante un magistrado y otra ante un juez privado. En el procedimiento cognitorio, todo el proceso es llevado por un juez funcionario público que actúa en nombre del emperador. La administración de justicia queda en manos de los gobernadores y otros altos funcionarios. 2. Mayor poder del juez. El juez tenía más autoridad para adaptar el juicio a las circunstancias del caso. Podía investigar los hechos sin depender solo de las pruebas presentadas por las partes. Su decisión era una orden de la autoridad pública, no solo un acuerdo entre partes. 3. Citaciones y contumacia. Se eliminan las citaciones privadas, como el in ius vocatio. La citación se realiza mediante una notificación oficial, la evocatio, que puede ser verbal, denunciatio, o escrita, literae. Si el demandado no comparece, se le declara en rebeldía, contumacia, y el juicio sigue sin él. Si el demandante no comparece, el caso se sobresee o se dicta sentencia a favor del demandado. Las fases del procedimiento cognitorio. 1. Inicio del proceso. Notificación y comparecencia. El demandante presenta un documento escrito al magistrado explicando su pretensión y los fundamentos de su acción. El magistrado evalúa el documento y, si lo encuentra válido, ordena su notificación al demandado. La notificación es entregada por un funcionario judicial, un executor. El demandado tiene un plazo para responder y puede aceptar, rechazar, presentar excepciones o incluso contrademandar. 2. Desarrollo del juicio y pruebas. Las pruebas son presentadas por las partes, pero el juez tiene libertad
para investigarlas y valorarlas. Se mantiene la regla de que quien afirma algo debe probarlo. Las pruebas documentales adquieren mucho más importancia que los testimonios. Se pueden usar peritos en áreas especializadas como en medicina o escritura. Se introduce la prueba reglada, donde ciertas pruebas tenían mucho más peso que otras según reglas preestablecidas. 3. Sentencia. El juez dicta sentencia por escrito y la lee en audiencia pública. Puede ser sentencia definitiva, sentencia definitiva. Resuelve el caso, resoluciones intermedias, interlocuciones, decisiones tomadas durante el proceso. La condena puede ser pecuniaria, dinero, o referirse directamente a la entrega de una cosa. Está el dare, el tradere, el restituere, el exhibiere. Recurso y ejecución de la sentencia. Primero está la apelación. Se introduce la posibilidad de apelar ante un funcionario superior, incluso hasta el emperador. Solo se pueden apelar las sentencias definitivas, no las interlocutorias ni las dictadas en rebeldía. 2. Ejecución de la sentencia. Si el condenado no cumple, se usan funcionarios judiciales y hasta la fuerza pública para hacer efectiva la decisión. Si el condenado oculta sus bienes, puede ser enviado a prisión hasta que pague. Se pueden embargar y subastar bienes del condenado. Es lo que llamamos el pignus in causa indicati cactum. La ejecución puede incluir la entrega forzosa de bienes en lugar de solo dinero. Como conclusión podemos decir que el procedimiento cognitorio es un acuerdo muy importante donde el Estado tenía control total sobre la justicia, con jueces públicos, mayor flexibilidad en las pruebas y una ejecución más efectiva de la sentencia. Este procedimiento sentó las bases de la administración de justicia en la época de Justiniano y dejó su huella en el derecho procesal moderno.